Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 19, creo. Sí, 19 de julio. El video de hoy es un video un poquito extraño. No es como los que hago más cositas. Hoy es solamente hablarles. Primero porque siento que ya estoy preparada para hablar de eso. Segundo porque hoy estoy feliz, quiero hablar y estoy sola en la casa, entonces aprovecho y hablo como una loca. Y tercero porque tomé mucho café hoy. Bueno, tomé mucho café. No, sí, tomé mucho café. Tomé mucho café y ustedes saben, café y Sophie Pellini son como los amantes que se aman y todo, pero no se pueden ver, pero me entienden. No tengan amantes, no tengan amantes amigos, no sean así. Les voy a contar por qué dejé medicina. Ay, les quiero contar una cosa, miren, descubrí cuál es mi café. O sea, mi café. O sea, como que de ahora en adelante, si alguien me va a ofrecer café, me dan un cortado. O si yo voy a algún lugar y voy a tomar café, me voy a tomar guan cortado. ¿Por qué? Porque es amazing. No es tan empalagoso como un cappuccino, tan grande como un flat white, todas esas huevonadas. Es pequeñito, es como la medida justa como para para uno quedar bien y es como para los jóvenes. Porque vieron que los viejos toman el expreso, que es el shot, o el tinto en Colombia. No, este es como un poquito más, no sé, me gustó mucho. Entonces eso me dio mucha felicidad y mucha energía. Y me compré estas gafas en un kiosco, así que me las voy a poner para quedar bien aesthetic. No sé. Y vamos a ponernos la bata de médica. Ustedes saben que yo comencé YouTube documentando mi vida, ¿cierto? Porque, bueno, mejor me las quito porque no me veo muy seria. Yo comencé YouTube documentando mi vida porque no tenía muchos amigos con quien hablar y porque siempre lo quise hacer, ¿cierto? Y una de las primeras cosas que yo hablé en YouTube fue lo de mi carrera. Y ahora lo veo, ¿sí? Lo que estaba pasando por mi cabeza todos estos años. Yo me vine para Buenos Aires únicamente con la intención de estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, cosa que logré. Cuando yo digo que yo dejo medicina, las primeras veces que lo empiezo a decir, como a intentar adueñarme de esa frase, porque, pues amigos, tiene un peso, aunque ustedes no lo crean, tiene muchísimo peso. Va, yo creo que ustedes sí lo creen. Imagínense ustedes decir que van a dejar medicina. Siempre tengo como respuesta de la gente como, ay, sí, es que esa carrera no es para cualquiera, esa carrera aburre a todo el mundo, son muchos años, tienen que leer mucho. Y a mí me es inevitable que no me dé rabia y que termine respondiendo un poco con enojo porque yo no dejé la carrera por eso. Y sinceramente, si alguien deja la carrera porque es demasiado larga, porque yo no sé qué, o no la elige, queriéndola elegir toda su vida. En estos años de la carrera me di cuenta que mucha gente quiere ser médica y muchos no lo hacen porque es larga y amigos, esa es la peor razón para evitar hacer cosas y para ponerse trabas en la vida para hacer cosas. O sea, si es porque es largo, porque te consume tiempo, porque hace mucho sacrificio, amigos, la vida cuesta y vivir la vida que uno quiere, la mejor versión de tu vida cuesta. Yo no dejé medicina por esas razones. Desde que yo tenía uso de razón, yo respondo que yo quiero ser doctora. De repente tengo memorias en el colegio en las que yo me cuestiono, pero mismo me digo, no, Sofía, tú eres muy sensible, tú quieres ayudar a las personas y esa es tu vocación, ayudar a las personas. También pensaba que las pasiones son cosas que uno se tiene que guardar para uno mismo y veía un poco egoísta que alguien decidiera vivir su vida siguiendo su pasión. Y después comencé a admirarlo porque decía, qué valientes, quien vive su vida creando, haciendo arte, o también incluso si tu pasión es la matemática o la medicina, qué valiente. Nunca me permití dudármelo. La entrada a la Universidad de Buenos Aires es complicada. Y eso, no me quiero sentir la más creída de todas, pero pasar a la Universidad de Buenos Aires no es una cosa fácil y no es una cosa que pueda hacer todo el mundo. Definitivamente te forja el carácter y yo, incluso saliéndome de la Facultad de Medicina, yo no me arrepiento en ningún momento de haber hecho el ingreso porque el ingreso me forjó el carácter y me mostró que yo sí puedo hacer cosas grandes. Yo desde que empecé a estudiar sabía que medicina tenía unos sacrificios, ¿cierto? Horas de sueño, salidas con personas, un poco de tu vida personal. Pues a mí me encantan los hospitales, me enloquece ver gente con bata. Yo me veo con bata y yo me siento la más doctora del mundo, en ese momento incluso. Pero todo eso responde
a un sueño de una niña pequeña, que nunca se quiso cuestionar si realmente eso era lo que quería hacer. Con terapia me di cuenta que las razones por las que yo estudié medicina no eran razones válidas, no eran razones de peso. Y con eso no quiero decir que todo el mundo que estudia medicina tiene que tener la misma razón para estudiar medicina. Todo el mundo tiene un mundo y todo el mundo tiene razones diferentes. Quizá algunas sean muy locas, otras sean muy, muy lindas, otras sean muy, muy científicas, ¿me entienden? Pero las mías no eran válidas para mi vida. Cuando alguien me preguntaba, ya grande, yo por qué quería estudiar medicina, yo intentaba las respuestas que todo el mundo daba, tipo, porque me gusta ayudar a la gente, porque soy súper sensible y creo que es la única manera en la que puedo canalizar mi sensibilidad. Yo quería estudiar medicina y ser doctora por ser la más tesa del condado, por demostrarle a esa niña del Colombo sueco, que es el colegio horrible, venenoso, demoníaco de donde yo me gradué, y a sus profesores y directivos que yo era capaz. Vean amigos, a mí en el colegio me dijeron que yo era como una planta de cizaña, que todo lo que yo tocaba lo iba a dañar y lo pervertía. Y un profesor me alcanzó a decirme que yo no iba a ser médica. Obviamente eso en el corazón de una niña de 16 años, es que me van a sacar a llorar. Te genera un reto, te dice, a mí no me van a decir ese tipo de cosas, yo voy a ser doctora. Y mis razones respondían a la petición de una niña pequeña, de una niña con rabia, de una niña que cree que lo más teso es que alguien sea doctor. Hasta que llega la pandemia y yo empiezo a sentirme muy perdida porque empiezo a tener un bombardeo muy grande de información, de libros, de textos, de documentos, de videos, de clases, de personas, de casos, de cosas, y no tener a quien preguntarle porque mis profesores, antes de ser profesores, son doctores. El primer año de la pandemia, obviamente, ustedes saben, eso fue muy horrible. Las circunstancias a mí me acorralan a no ganar ese año, obviamente, y a tener que repetirlo. Y yo lo repito el año pasado en Colombia. Yo no salía de casa, ni siquiera salía a comerme un helado con mi mamá. Todos los días que me sentaba a estudiar, todos los días era sentarme a llorar. Yo durante 2 años me hice creer a mí misma que eso era el sacrificio que tanto hablaban las personas que estudiaban medicina, que había que vivir para poder ser doctor. No tengo buenos recuerdos míos estudiando, porque todos los recuerdos que tengo soy yo sola, sentada, llorando, viendo como la lágrima corría la tinta de los apuntes, o yo acostándome con la habitación llena de papeles, soñando con corrientes linfáticas y con todo. O sea, a mí me estaba arruinando la vida, literal, me estaba arruinando la vida. Con esto no quiero decir que la carrera sea una carrera fea, pasa que no era la carrera para mí y cuando las cosas no son para uno, te lastiman. Y era obvio y yo me quería hacer creer que era la pandemia, que era el sacrificio que viven los médicos, entonces yo nunca me quise cuestionar ni nunca me lo permitía, amigos, es que no me lo permitía, o sea, cuando yo me veía así de triste yo decía, es que ese es el sacrificio, usted quiere ser doctora, tiene que llorar encima de los apuntes. Y yo a la par de eso comienzo a escribir y comienzo a ir a terapia. De hecho, por eso yo viajo a Colombia, porque yo no aguantaba la vida que tenía en Buenos Aires, porque era levantarme a llorar, a estudiar y a quedarme dormida esperando que la pastilla antihistamínica del estrés me hiciera efecto para poderme dormir, para poder levantarme a estudiar. Mi queja siempre era, no soy la persona que quiero ser, no soy la persona que quiero ser. Y nunca quise ver que era por estar estudiando eso. Yo terminé el año pasado haciéndome un auto boicot, no pasando las materias, aunque había estudiado todo el tiempo. Digo, no, voy a esperar a que yo entre a la universidad me va a volver a enamorar, yo voy a ser doctora y voy a sacrificarme porque yo no puedo ser tan cobarde, yo tengo que tener coraje. Y yo comienzo la universidad, ya eso está en YouTube, eso sí lo pueden compartir conmigo, con miedo, porque durante estos años, pues amigos, obviamente estaba el pensamiento, hey, ¿será que esto no es para vos? Y cuando yo pensaba eso, yo decía, no, este es el sacrificio, este es el sacrificio. Los tesos, los genios, los que lo logran, sobrepasan esto. Y era un trato, agüita, era un trato muy tóxico conmigo misma porque me estaba haciendo sufrir. Ya este sentimiento
me tenía como muy acorralada, el de, ve, esto no es para vos, esto no es para vos, esto no es para vos, esto no es para vos. Simultáneamente a todo esto que está pasando, yo toda la vida fui muy creativa, ¿sí? A mí me gusta mucho la decoración, me gusta mucho las experiencias estéticas, me gusta mucho el diseño. Recuerdo episodios en donde yo sentía que yo tenía que cambiarme de carrera y me decía a mí misma, no, no, porque usted va a ser tan tesa que va a ser doctora y también diseñadora y también esto. Imagínense, yo en un momento quise hacer como doble titulación, tipo ser doctora y también estudiar diseño de modas. Amigos, vean, yo no sé yo qué estaba pensando. Yo me sentía como una de esas ratitas de cuerda que empiezan a dar vueltas y se pegan contra todas las paredes y empiezan a ser así perdidísima, perdidísima. Incluso cuando conozco a Luca, de las conversaciones profundas que teníamos cuando empezamos a agarrar confianza era me siento perdida. Y él me decía, es que no tienes claridad en lo que estás haciendo. Cuando uno no tiene claridad en lo que quiere y en lo que hace, se pierde y vas a intentar un millón de cosas y todas te van a salir mal porque no estás siendo clara contigo misma. Y a mí me daba rabia que él me dijera eso, porque yo decía, como no, yo tengo muy claro, yo voy a ser doctora. Siempre en mis tiempos libres o haciendo malabares con la universidad y con mi vida libre, me cosía una falda, me cosía un top, iba a una tienda de segunda y compraba cosas para yo arreglarlas, para yo volverlas de mi talla. Me gustaban mucho los documentales sobre diseñadores, me gustaba mucho la gente que hacía arquitectura. De hecho, mi CBC lo hice, o sea, mi curso de ingreso lo hice intencionalmente en la Facultad de Diseño para rodearme de esas personas. Hasta que llegamos a abril de este año, que yo comienzo terapia. Como comienzo terapia, comienzo a ir a la facultad. Y ustedes saben que yo tengo un iPhone 7, ¿cierto? Un día ese celular me va a hacer así, ¡pah! Y me va a dejar en la calle tirada. Me dejó de grabar. But it doesn't matter. It doesn't matter, chicos. It doesn't matter. Yo voy a seguir contando. Yo voy a la facultad, a una clase de histología. Yo creo que ya conté eso. Pero es que esa fue mi revelación. Yo ya tuve muchos momentos de revelación, pero eso fue el que me dijo como, tú estás calentando una silla aquí, queen. Y yo siempre soñé con... Esperen, yo me pongo esto bien puesto porque ustedes saben, doctora Sofía Peláez. Yo siempre soñé con agarrar un microscopio. Y me acuerdo que yo, toda linda, me siento, me pasan la muestra, no me acuerdo si era, creo que era una tráquea, una cosa, una uretra, algo así. Y yo lo veo y yo empiezo a llorar. El primer día de clase. Y yo lloré. Y yo llego a la casa y le digo a Luca, me puse a llorar, no, mira. Y él no sabía ni qué decirme porque uno que le dice a alguien, pues deje la carrera, parcera. Aparte, esas decisiones uno las tiene que tomar solito. Le converso de eso a mi psicólogo. Él me dice, ¿por qué lloraste? Y yo no sabía qué decirle. Y le digo yo, porque eso me pareció muy bonito. Y él se queda como... Y yo ahí lo entendí, amigos, yo ahí lo entendí. Yo no estaba viendo ninguna célula, yo no estaba pendiente de ninguna huevonada, yo no estaba poniendo en práctica mis conocimientos de técnicas de tinción. Y lo siguiente que yo pienso es, qué chimba poner esto en tela, o sea, imprimir esto, hacer con esto cosas. Y el psicólogo me dijo una cosa que a mí me cambió la vida. Él me dijo, todo lo que pase por ti es una experiencia estética. Y a mí ese man me dijo eso y yo desde eso yo no he parado de pensar en eso. Me acuerdo de momentos claves en mi vida en donde yo supe que yo estaba en la carrera que no era para mí. Antes tenía unos amigos que se dedican al diseño. Y recuerdo un día que yo vi una propaganda de un perfume. Era una publicidad muy sencilla, muy linda. Y a mí esa publicidad me dejó como sin aliento. Yo dije, yo quiero. Y yo voy como una niña pequeñita, me acuerdo, que voy y le digo, yo quiero lograr esto, ¿qué tengo que hacer? Y él empieza a decirme como, no, mira, tienes que estudiar esto, tendrías que hacer esto, o saber un poco de esto, no sé qué.
y yo estudiando medicina, amigos. O sea, yo estaba meando fuera del tiesto. Uno de ellos me pide que lo acompañe a una cátedra, como una conferencia en donde mostraban los diferentes enfoques del diseño industrial, y yo me acuerdo de salir llorando porque había sentido que yo quería hacer eso, que yo quería ser parte de eso, pero estaba estudiando medicina y no podía dejarla. Hace unos días me di cuenta que la marca Swarovski, la de cristales, cambió de directora creativa. Y la marca cambió impresionantemente. O sea, desde los productos que saca, como lo muestran. Y detrás de eso hay una mujer creativa. Y yo me vi en ella. Cuando yo hablaba con la gente que quería estudiar medicina, todos ellos quieren graduarse. Y a mí lo que menos quería yo era graduarme de medicina. O sea, eso pasó de ser una recompensa a ser como una sentencia. A que cada día que yo estudiaba, yo sentía que yo me estaba tirando tierra, me estaba enterrando. A ver, yo soy muy sensible, me voy a poner a llorar. Yo soy muy sensible, muy, muy, muy sensible. Casi que físicamente yo podía sentir como esa tierra simbólica que podría ser, no sé, conocimiento de medicina, igual tierra, me enterraba cada vez más a esa Sofía que tiene cosas por decir, que le gusta crear, que le gusta lo visual, que le gustan las experiencias. Vean, yo veo este vaso, amigos, y ustedes no saben yo cómo cuido este vaso, porque para mí este vaso no es igual a todos los modelos de este vaso. El cristal de este vaso es diferente, el cómo se siente en la mano es diferente, y para mí esto es importante. Lo mismo con las agendas que uso, con todo. Hubo un punto en el que eso a mí me acorraló y me agarró del cuello y me dijo: Sofía, ya. Yo no me arrepiento de haber entrado a medicina. Definitivamente la veo con muchísimo amor y es una carrera muy hermosa, y ojalá, si alguno de ustedes está pensando en estudiar medicina y no lo hacen porque es muy larga o porque tienen que estudiar mucho, eso es, y se los aseguro, eso es lo de menos. Eso se me cortó otra vez. Se los aseguro, amigos, eso es lo de menos, porque cuando ustedes ven la meta, eso es lo único que importa. Y se los puedo decir porque yo en un punto de mi vida, en gran tiempo de mi vida, yo veía la meta de ser doctora. Yo me sentaba en Colombia el año pasado, yo me sentaba a estudiar con una bata de doctora para sentir que yo iba a ser doctora, y me emocionaba. Pero me emocionaba por las razones incorrectas. O si por otro lado ustedes están estudiando medicina y quieren salirse para estudiar, no sé, una tecnicatura y ser ayudante de quirófano, o para ser enfermeros, o para, amigos, no se salgan. Las razones tienen que ser razones muy válidas, y el tiempo no es una razón válida. Porque sí estoy de acuerdo en que cuando uno quiere algo, el tiempo es muy irrelevante. Yo ahora acabé de cumplir 22 y me da mucha risa y me dan ganas de llorar porque a la niña de 16, 15 años que un profesor le dijo que nunca iba a ser doctora, lo único que la motivaba en la vida era... Esperen que me voy a poner a llorar. Lo único que me motivaba en la vida era que yo decía, muy ilusa, que a mis 22 yo me iba a graduar de médica. Que estoy de 22 años a punto de mudarme de Argentina a buscar mis sueños en otro lugar. Y no solo eso, sino aventurarme a aprender cosas que nunca me permití aprender, porque yo sentía que luego iba a tener tiempo para hacerlo. Yo me culpaba todos estos años, ya no voy a llorar. Yo me culpaba todos estos años y me decía a mí misma que yo no tenía coraje y que yo era una cobarde porque era capaz de estudiar medicina y de diseñar cosas, de coser, de hacer los videos en YouTube que yo toda la vida los quise hacer. Y me di muy duro mucho tiempo. Ay, amigos, yo no sabía que yo me iba a poner a llorar. Yo pensé que yo ya estaba bien. Me di duro mucho tiempo porque yo pensaba que la gente tesa era capaz de hacer todo. Uno sí puede ser capaz con todo lo que se proponga, siempre y cuando eso sea lo que uno quiere. Así que esas son las razones por las que dejé medicina. Invito a las personas que ven este video que si estudian medicina
y la quieren dejar, sean honestos con ustedes mismos, no la dejen por razones banales. Yo la dejé porque me estaba convirtiendo en la persona más miserable del mundo. Miren, les voy a ser sincera, ya les he sido sincera, no es que les esté diciendo mentiras, no les he dicho mentiras, nada. A mí me daba mucho miedo que ese fuera mi futuro y que mi futuro dependiera de mí, porque mi futuro era ser doctora y yo no quería ser doctora. Después de dejarla, después de liberarme de ella, porque fue el proceso de liberarme de ella fue muy lento. Hace poco mi psicólogo me pregunta que yo cómo me sentía respecto al futuro y a mí me da alegría. O sea, amigos, yo no sé cómo putas yo voy a hacer para lograr las cosas que yo quiero hacer, pero tener ese espacio libre en mi cuerpo, que yo lo sienta, ese espacio libre en el corazón, ese espacio libre en la cabeza, de imaginar, de soñar, me emociona. Eso no me pasaba estudiando medicina. Conozco gente que estudiar medicina les provoca lo que a mí me está provocando no estudiarla. Y si a ustedes eso les provoca y están pensando dejarla, no la dejen. Y lo mismo con cualquier carrera. A ustedes eso no les provoca emoción, si a ustedes eso no les mueve, no estudien eso. Y busquen lo que los mueve. Porque vivir la vida como yo la estaba viviendo, que amigos, yo pasé por momentos en los que yo no quería estar más viva porque no sabía cómo me había metido en esa situación. Si estudian medicina, los admiro muchísimo, una carrera muy linda, yo la quiero mucho, yo aprendí muchísimo de ella, considero que hay cosas de la carrera que se deberían enseñar en el colegio en vez de enseñar religión. A las personas cercanas que yo tengo que son médicos, a las personas cercanas que están estudiando medicina, los admiro muchísimo. Y nada, eso es la razón por la que yo dejé medicina, no sé por qué estoy llorando. Me da cueva. Pero nada, el siguiente video yo contándoles qué voy a hacer en vez de estudiar medicina. Todavía no les puedo contar porque quiero no parecer una payasa cuando les cuente. Esperemos que no llore porque qué gonorrea llorar en cámara. Pero nada, amigos, esta es una invitación. De verdad que tóquense el corazoncito. Sean muy sinceros con ustedes mismos porque vivir la vida sin quererla vivir no es chimba. Y nada, amigos, eso es todo. Me despido de ustedes y de la bata. La bata ya murió.